Amén. Así le damos al lugar a nuestro pastor con el estudio de esta tarde. Bueno, pues buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Todos también? Amén. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Así que vamos entonces a seguir estudiando. Se nos fue bastante el tiempo hoy. Solo me dejaron media hora. Recuerdo que cuando estaba yo con mi pastor peleaban los miércoles por el tiempo. Y el tiempo era de que decía, hey, se pasaron de tiempo y ya no me queda nada para dar el estudio. Así que bueno, es bueno y conveniente el estudio a todo esto. Entonces, dicho sea de paso, estaba oyendo yo algo y viendo algo muy curioso, que invitaron a un pastor a predicar a una iglesia. Y el pastor fue y dijo que aceptó, que con mucho gusto iba. Y empezó la música. Ya llevan como más de una hora con la música. Y pasaron otros 15 minutos, ahora 15 minutos con la música. Y bueno, llegó un momento en que el pastor se acercó al pastor invitado y le dijo, oye hermano, es tu tiempo para pasar, pero solo tienes de 15 a 20 minutos. Le dijo. Y el pastor se sintió todo muy mal. Y no hallaba qué hacer. Y decía, señores, yo no predico 15 minutos, ¿no? Ni 20 minutos. Así que él se levantó y le dijo a toda la congregación, estaban todos ahí, y otras cosas, con unas, enfrente el coro y todo, con unas minifaldas hasta por aquí también. Y le dijo, hermanos en Cristo, le dijo, les pido disculpas, pero no va a poder predicar, le dijo, porque solo me dieron 15 a 20 minutos y yo no predico 15 a 20 minutos, le dijo, así que perdóneme. Así que cuando ustedes quieran escuchar la palabra del Señor, que más o menos 1 hora y media, dijo, o 2 horas si ustedes quieren, pues con muchísimo gusto. Así que invítenme la próxima vez, pero ya saben, pero ya están ustedes por venir, así que Dios los bendiga. Y no predicó. Entonces levantó el pastor de la iglesia y dijo, bueno hermanos, entonces no hay ningún problema. Dice, entonces sigamos cantando. Y dice que eso, cuando a él le dieron para el púlpito, eran las 10 de la noche. Y dice que no quiso, entonces salió y dice, bueno, entonces seguimos. Y dice que siguieron cantando hasta las 11 de la noche. Y dice el pastor, salí llorando de ahí, porque estoy viendo que las iglesias, la música es necesaria para la alabanza al Señor, pero hay que oír más de la palabra de Dios. Entonces él salió muy triste, según parece llorando en su corazón, y dice, muy triste, pero es la realidad de todo esto. Amén. Bueno, entonces, ¿están muy tristes? ¿Están contentos? Amén. Ok, bueno. Entonces van a estirar un poco hacer ejercicio de las manos y los pies. Y se puede poner de pie cuando encuentre Juan capítulo 15 del 22 al 24, por favor. 15 del 22 al 24. Vamos a ver esos versículos 22, 23 y 24. Cuando lo tenga, dígame. Vuelvo a repetir. Amén. Juan capítulo 15, versículo 22 al 24. Amén. Amén. Bueno, el versículo 22 dice así. Yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias por esta mañana, gracias por darnos un día más de vida, pidiéndole en el nombre de Cristo Jesús, usted que tome control de este mensaje y sobre todo cada uno individualmente confesando nuestras faltas delante de su presencia, Señor,
y sobre todo, Padre bendito, traerlas delante de usted, confesándolas, arrepintiéndonos y limpiándonos con la preciosa sangre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos, Señor, que cada uno prepare su corazón y que usted pueda iluminarnos y que su palabra no quede vacía en los corazones, sino que lo llene completo, Señor, para que cambiemos en nuestras vidas y entendamos, Señor, sobre todo, Señor, su santo y bendito mensaje en esta noche. Alabado sea usted, Señor, y todo lo ponemos nuevamente en sus manos, en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para quien siempre dan la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Siempre yo le pido, porque como es estudio lo que estamos haciendo de Juan, traiga un lápiz, traiga un cuaderno y apunte cosas que tiene que crea usted que sean importantes, y si no, pues puede ir al video que está yendo a diferentes partes y puede regresarlo, y si en caso no anotó algo que era necesario. Aquí lo que estamos viendo en el versículo 22 y 23, ya en el versículo 18 dice que el mundo prácticamente nos aborrece, y en eso estamos, que está explicando. Pero el mensaje de hoy es: el mundo no será franco respecto a su propio pecado. O sea que aquí el contexto que acabamos de, el texto bíblico, me han dicho, que acabamos de hablar, nos está diciendo de que ellos prácticamente no querían oír del Señor Jesús, y sobre todo Él les hizo un recordatorio que el siervo no es mayor que su Señor, y sobre todo Él le demostró milagros, hicieron los milagros, así que ellos aceptaron los milagros, pero no aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces había un problema. ¿Y qué pasó? Entonces todo esto se sigue volteando en que rechazan a los cristianos. Hoy en día hacen lo mismo y rechazaron al Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo en esto que prácticamente, si Él siendo el maestro, a sus siervos les iban a hacer cosas peores. Así que no debemos de extrañarnos, ni llorar por eso, ni lamentarnos, porque realmente eso es lo que a nosotros nos toca como persecución satánica a cada uno de nosotros cada vez que expresamos las Santas Escrituras. Entonces, vuelvo a repetir, el mundo no será franco respecto a su propio pecado. Dice, ahora, porque decís que no tenéis pecado, eso es una situación bastante difícil, pero sí vieron las obras del Señor Jesús. De nuevo, Jesús hizo también en sus palabras y obras, todo esto va junto. Hemos visto este énfasis en todo el Evangelio de Juan. Si nosotros vamos al capítulo 3, Evangelio de Juan 3:2, vamos a ver que él hizo énfasis en esto, y dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le está comunicando a Nicodemo al respecto de esto. De nuevo, Dios hizo hincapié en sus palabras e hizo también en sus obras. ¿Por qué en sus obras? Porque Nicodemo, al ver las obras del Señor Jesús, vino en la noche a visitar al Señor Jesús, y bendito sea Dios. Él vino por una cosa y salió con algo mucho mejor, salió con un regalo muy grande, que es la salvación. En el 5:36 del mismo libro de Juan, 5:36, vamos a leer hasta el 38, por favor. Amén. Si fueran tan amables. ¿Están bien? Amén. Ok, la palabra del Señor dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. No lo aceptaban ellos. También el Padre me envió, dice, ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Había un problema grande. Y así, si van sucesivamente, Juan nos está demostrando. Vamos al capítulo 10, que ellos prosiguen en el versículo 24, por favor. Dice claramente también de su santa y bendita palabra, hasta el 27, por favor. Amén. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y había hecho los milagros de que él era el Mesías.
pero no querían aceptarlo. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Ahí está el problema. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, otra vez, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me oyen. Entonces, sucesivamente Juan prosigue con esto. Ahí en el 14:10, por favor. 14:10. Y vamos a leer hasta 11. ¿Están conmigo? Juan 14:10 dice así. No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. En pocas palabras, Él es Dios. La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, el pueblo no tenía excusa por sus pecados. Ese era el problema. Ya les había demostrado a ellos y sin embargo, se estaba cambiando la situación. De que prácticamente lo que hacían era perseguir. Y lo que querían era matarle. Habían visto sus obras y oído su palabra. Fíjese qué tremendo. Este es el cuidado que nosotros debemos de tener. De que prácticamente ellos habían oído su palabra. ¿O no es cierto? Y tenían los 39 libros del Antiguo Testamento. Y estaban viendo, a pesar de eso, no solo habían oído su palabra, sino que prácticamente habían visto las obras. Y las obras que él hacía, ninguna otra persona lo podía hacer. Pero no querían conocer la verdad en sus corazones. Y eso sigue pasando hoy en día. Es rechazado. Sí saben perfectamente, y ellos lo sabían, pero deliberadamente la ignorancia que ellos dijeran, bueno, ignoramos eso. No, lo aceptaron. Y eso lo vamos a ver que aceptaron. Toda la evidencia había sido presentada por ellos y no eran suficientemente sinceros en su corazón, naturalmente, para recibirla y ponerla en práctica. Es exactamente lo mismo que pasa hoy en día. Habla de Cristo y todos te van a dejar. Todos se van. Habla de Cristo y no quieren oír absolutamente nada. Y todas estas cosas, ese cuidado es el que debemos de tener cada uno de nosotros. Primeramente, porque toda la evidencia había sido presentada. Pero ellos querían otra cosa diferente. Esta afirmación paralela a lo que Jesús dijo a los fariseos después de haber sanado al ciego. ¿Se recuerdan ahí en el capítulo 9? Que lo estudiamos y nos concentramos. Vamos ahí para recordar un poco, porque ya llevamos muchas semanas de que vimos esto, ahí 9 de Juan, en el libro de Juan, pero vamos a ver el versículo 39, por favor, hasta el 41. ¿Están conmigo? Miren lo que pasa acá. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, ¿qué pasa? Vean. ¿Están conmigo, hermanos? Y los que ven sean, ¿qué? Cegados. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Les estaba demostrando, pero estaban viendo, pero estaban ciegos. Entonces no querían. ¿Por qué? Porque hay un problema grande. Quien ciega nuestra mente es Satanás, el diablo. Quien ciega nuestro corazón, ¿quién es? El pecado. No sé si ¿me entendieron eso? El que ciega la mente son los dardos del diablo, el maligno. Y quien ciega nuestro corazón es el pecado. Porque el pecado es ¿qué? Muerte. El 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Fíjense esto. Y Jesús le respondió, mire qué respuesta. Si fueres ciegos, no tendrías pecado. ¿Oyeron eso? Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado, ¿qué pasa? Permanece. Ese es el problema grande que hay. Ellos tenían que reconocer, primeramente, no solo reconocer, sino creer en Jesús, que había sanado al ciego. Y este ciego había sido sanado de nacimiento, ahí en el capítulo 9.
pero no querían ver la evidencia, su propia conclusión lógica, y ellos no querían confiar en Él. No sé si me explico. Hay un problema grande. ¿Qué es el problema más grande que hay? El problema grande es, dice, el pecado más grande que puede cometer una persona cuando se le presenta a Cristo es no escuchar al Espíritu Santo. Si no escuchó al Espíritu Santo, la misma persona se está condenando. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de Cristo, las personas se convencen y saben que están mal. Mal en sus vicios, mal en su vida, mal en la familia, bueno, mal en muchas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Dígame usted qué es lo que sucede. Está viendo las cosas que están mal y lo único que pide Cristo es creer en Él, que le dé la oportunidad de transformar esa alma. Pero lo que sucede es que la persona dice, no. Está en la misma situación de los fariseos, de los escribas para el tiempo de Él. ¿Qué es lo que dice? No, yo no quiero recibirlo, porque el Espíritu Santo convence a esa persona. Entonces, no es quien te rechace a ti, está rechazando al Espíritu Santo. Y aquí hay algo crítico. Yo no sé, a veces decimos, testificar es una situación de vida o muerte. Porque si la persona no recibe a Cristo, ¿en qué se convierte la persona? Si no recibió a Cristo, en un reo. Y va a venir un momento que va a venir el juez y va a ser condenado para una eternidad. Claro, nosotros no estamos diciendo, estamos diciendo a nosotros que Dios le da una oportunidad a la persona y sigue dando a la persona. Fíjese que cabalmente ayer estaba pensando yo esto. Hay mucha gente allá afuera, ¿verdad?, que se está divirtiendo en sus ansiedades, en sus cuestiones carnales. Y me pongo a pensar, qué hermoso es Dios en su amor y en su gracia. Porque ellos siguen vivos, ¿no? Físicamente siguen vivos. Me refiero a la creación, al mundo, a quienes nosotros vamos a testificar, siguen vivos. Piense un momento, hermano. Dice, ¿por qué siguen vivos? Porque Dios está esperando que un día puedan recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero esa persona es mala, hombre. Esa persona tal vez es un asesino. A veces desordenadamente los pensamientos del mismo mundo, dice, ni el mismo mundo lo percibe. Pero dice, ¿por qué está viviendo esta persona? Sí, sigue viviendo por la misericordia de Dios. Ponte a pensar por un momento. Tú, incluyéndome yo, ¿cómo éramos antes? Desde el momento que tuviste razonamiento, ¿cómo eras? ¿Tenías vicios? ¿Mentías? ¿Hacías unas barbaridades tremendas? ¿Cuántas veces no estuviste expuesto a la muerte? Yo estoy seguro que todos nosotros hemos sido expuestos a la muerte, ¿o no es cierto? Todos. Y mire el amor y la misericordia de Dios, igual como lo está haciendo allá con el mundo ahorita, por su amor y su misericordia. Así fue con nosotros. ¿Cuántas veces no te has escapado de morir? Y sin embargo Dios tiene su amor, su misericordia. Y yo digo, yo admiro el amor de Dios y la paciencia que Él tiene. Con un único propósito es que esta persona algún día reflexione y diga, realmente voy a recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Por eso es que nosotros no debemos de decaer, porque Él fue así con nosotros. Yo lo que hago es analizar mi vida personal y mirar hacia atrás. Tal vez los 20 años fueron tal vez los años más desastrosos de mi vida, que pude haber muerto en los 20 años. De 20 a 30 fue difícil, una vida desenfrenada. Y yo decía,
Pero hubo momentos que estuve expuesto a la muerte. Y yo digo, tan grande es la misericordia de Dios. Y hubo oportunidad de buscarle. Pero pregúntate tú en tu vida, ¿cuántas veces el Señor te salvó? Yo no sé si vieron en las noticias a esa persona que mataron a ese padre de familia en McDonald's. Fue a Kincaid. ¿Qué pasó? Se bajó, creo que dejó a su familia en el carro, y él fue, y sucedió algo, un balazo, y a encontrar la muerte no fue a encontrar la comida, el desayuno, lo mataron. Hay mucha gente que mucha creación, que el Señor está esperando que un día venga el arrepentimiento. Por eso es que no podemos menospreciar a nadie, ni allá afuera, ni aquí adentro. Jesús le dijo que ellos eran ciegos. Bueno, por supuesto que confesaron que habían visto. Fíjese, ellos confesaron que habían visto el milagro, y eso empeoró aún más su pecado de ellos, porque ellos confesaron de que habían visto la obra, el milagro del Señor Jesús, y eso empeoró su pecado. No estaban pecando debido a su ignorancia, estaban pecando contra una torrente de luz de Cristo que les estaba dando, para que vieran mejor las cosas. Pero el corazón de ellos estaba cerrado, precisamente, fue como les dijo. Ahora, pecado te está condenando, y ese mismo pecado te cierra y no puedes ver la luz. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque aquella luz revelaba su propio pecado a cada uno de ellos, que no querían hacerle frente con franqueza y honestidad al Señor Jesús. En pocas palabras, hay un problema de actitud, si quiere verlo así. Era similar a la que se describe ahí en segunda de Pedro. Si pasamos Santiago y pasamos primera de Pedro y esta segunda de Pedro, pero vamos a ver el capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, el capítulo 3, 3:5, vamos. 3:5. ¿Estamos? Dice, estos ignoraban, escuche esto, ese es el problema. Estos ignoraban voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Fíjese bien, esta actitud dice, estos ignoraban, dice, pero voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos ignoraban voluntariamente. La pregunta aquí podríamos hacerla nosotros: ¿cómo alienta el Espíritu Santo a la creyente que está sufriendo por el aborrecimiento naturalmente y la oposición del mundo cada vez que vayamos a testificar? Nosotros llevamos algo, llevamos que ellos tienen, por ejemplo, un principio. Algunos dicen que creen en la Biblia, pero usted les empieza a hablar la Biblia y le dice que no quieren saber nada. Yo a la gente a veces le pido permiso, ¿puedo abrir mi Biblia? ¿Me permite abrir mi Biblia? Prácticamente es un problema. Siempre hay oposición. Juan, y en nuestro texto bíblico, ahí en el 15:25, por favor, dice claramente, ¿están conmigo? Pero esto es para que se cumpla, dice, para que se cumpla la palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Que está escrita en su ley. ¿Sin causa qué? Sin causa me aborrecieron. Me gusta bastante. Fíjese bien en esto y lo vamos a hacer un paralelo, viendo en el Salmo, y también vamos a ver ahí algo al respecto de esto. Lean eso. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Si nosotros vamos al Salmo 35, por favor.
Y vamos a ver el versículo 19, 35, 19, por favor. Cuando lo tengan, pues solo digan amén. ¿Están conmigo? Amén. Entonces el 35, 19 dice claramente así: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñan ¿qué? ¿Están conmigo? Guiñan el ojo. Ok. Entonces, si miramos nosotros más adelantito, prácticamente el 69, ahí del mismo libro, o sea, el mismo Salmo, por favor, 69, y vamos a ver el versículo 4, 69, 4. ¿Están conmigo? Amén. Ya 69, 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen. ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen, sin tener por qué. Y hace la pregunta: ¿he de pagar lo que no robé? Sin causa. Sin causa, igual que el Salmo 25, pero esto es para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley. Ya lo leímos: sin causa me aborrecieron. La acabamos de leer ahí, también la acabamos de leer en el Salmo. Prácticamente hoy en día podemos acudir a pasajes y claramente que nos ayudan a poder tener un mejor conocimiento. Si nosotros vamos a tales como Filipenses, por favor, ahí vamos a Filipenses y vamos a leer desde el capítulo 1, por favor. Filipenses, ¿ok? Que está después de Efesios, ¿ok? Filipenses capítulo 1, pero vamos a ver el 28, por favor, hasta el 30, 28 hasta el 30. Amén. ¿Estamos? Amén. Filipenses capítulo 1, del 28 al 30. ¿Estamos? Amén. Amén. Ok. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Si vamos un poquito más viendo esto, que es necesario que lo leamos ahí en segunda de Timoteo, pero vamos a ver el capítulo 2 y vamos a ver un poquito desde el 9, versículo 9, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer hasta el 12, por favor, ¿ok? ¿Están conmigo? Amén. Ok, la palabra del Señor dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por el amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Entonces, sufrimos por causa de Él. ¿Sufrió Pablo por causa de Él? No sufrió. Sí, nosotros sufrimos por la palabra de Dios. Me refiero a aquellos creyentes que realmente buscan a Dios y evangelizan, porque es de vital importancia. A lo menos en mi corazón yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos sean salvos. Hebreos capítulo 3, por favor. 12, vamos, y 3 y 4 vamos a leer, por favor. Cuando lo tengas, digan amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Dice el versículo, Hebreos capítulo 12, 3: considerad aquel que sufrió
tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta palabra me gusta a mí mucho, ánimo. Yo me recuerdo que mi pastor llegaba y me decía, a mí me decía también y todo, ánimo, ánimo. Entonces vuelvo a repetir el 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra quién combatimos, contra el pecado. Pedro, ya transformado, completamente diferente. Primera de Pedro, versículo 4. Es algo bastante hermoso ver las cartas diferentes ahora de nuestro hermano Pedro, comparado antes que empezaba y era discípulo de Cristo. Ahora lo vemos como un apóstol lleno de ánimo, con poder y fuerza naturalmente. Ahí en el capítulo 4, pero el versículo 12, por favor. ¿Estamos? Me gusta esto. Mire, esto nos enseña cómo padecemos nosotros los cristianos. Hay mucho que hablar de respecto para que no haya desánimo en nosotros, pero dice el versículo 12, 4:12 de Primera de Pedro. ¿Están conmigo? Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros, ¿qué es? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa ¿de quién? De Dios. Y si primero comienza por nosotros, hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan, ¿qué dice? No dejemos de eso. Hagan el bien. Qué hermoso. Regresando ahí al capítulo 15, por favor. También tenemos la palabra alentada de nuestro Señor, encontrados en los evangelios, que nos dan ánimo. Pero el Espíritu también nos da testimonio a nosotros y por nosotros en tiempos de persecución. Ahí en el 26 y 27 de nuestro texto bíblico, ¿estamos? 26 y 27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué hermoso esto. Nos recuerda naturalmente que lo que estamos atravesando es participación de sus padecimientos en Cristo. Eso es lo que nos está recordando a cada uno de nosotros. Filipenses 3:10, si vamos ahí, nos lo dice claro y en una forma a fin de conocer precisamente el poder que tiene Él de su resurrección. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en el 3:10. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Claramente dice 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes en Él, ¿en qué? En su muerte. En su muerte.
Sigue hablando, y me gusta esto bastante también, regresando otra vez, si nosotros regresamos a Pedro, que es un privilegio sufrir el vitupero, naturalmente por su nombre, pero ahí en Primera de Pedro, que ya estuvimos ahí, por favor, Primera de Pedro, Amén. pero vamos a ver el capítulo 4, ya teníamos ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Amén. Pero leímos, mire, el 12, que ya lo leímos hasta el 19, también. Pero si tenemos un entendimiento, quiero hacer énfasis en algo muy primordial. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y esto es lo que me gusta del versículo 13. Ya leímos hasta el 19, pero escúcheme esto. Dice claramente, sino gozados por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con ¿qué? Alegría. No debemos de estar nosotros tristes, no debemos de estar nosotros entendiendo padecimiento. Dice, hoy es duro, fue un día duro para mí, hablé a Cristo, o no hubo a quien poder hablar de Cristo. Los tiempos de persecución siempre han sido para la iglesia cristiana, tiempo de proclamación y un buen testimonio que tenemos que estar dando. Hay algo muy importante ahí en Primera de Pedro 3:15, por favor, ahí lo tenemos, ¿ok? Debemos de estar siempre preparados para presentar defensa cuando los incrédulos nos atacan en diferentes ángulos. Pero ahí en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, ¿están conmigo? Amén. Fíjense lo que dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros ¿qué? Corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en quién, en nosotros. Entonces, no debemos de menospreciar esto, porque el Espíritu nos da testimonio para que nosotros podamos testificar al mundo. Si vemos, vamos allá a Marcos. Cuando yo digo que el Espíritu nos da testimonio para que nosotros podamos testificar al mundo, Él es nuestro motor, Él es quien nos empuja a cada uno de nosotros. Ahí en Marcos capítulo 13, por favor, vemos nosotros en el capítulo Marcos 3, por favor, si fueran tan amables, cuando lo tengan me dicen, pero vamos a ver el versículo 15, 3:15, Marcos. ¿Están conmigo? Mire, la palabra del Señor dice así en el 3:15 de Marcos. ¿Están conmigo? Miremos el 11, hermanos. 3:11, ¿ok? Amén. Ahí lo tienen ustedes mismos, ¿ok? ¿Está bien? Amén. Marcos capítulo 3, estoy confundido yo, perdón, 13, póngale un 1 al revés, a la izquierda, ¿ok? Por favor, 13. 13:11. Vamos a ver si ahora sí estoy bien. 13:11. Ahora sí. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que pensáis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu ¿qué? Santo. Ahora bien, regresemos a Primera de Pedro 3:15. Dice, santificad. Hay algo muy importante. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 3:15. Todavía no llegan, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Ok. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad ¿a quién? A Dios, el Señor, en vuestros corazones. ¿Ok? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo lo que os mande el corazón y esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando el Espíritu da testimonio a nosotros, dice
Dice, pero cuando os trajeren para entregados, dice, ya sabéis lo que va a suceder, que no me preocupe lo que yo debo de decir, porque el Señor, el Espíritu va a sacar palabras de nosotros, pero el Espíritu no puede sacar palabras de nosotros si no estamos leyendo las Escrituras. Amén. Tenés que leer las Escrituras. ¿O de dónde lo vas a sacar? No puedes sacar de tus propios pensamientos. Tú te vas a recordar, si estás leyendo las Escrituras, te vas a recordar de las palabras para poner defensa al respecto de todo eso. Si vamos nosotros también, sin el poder del Espíritu de Dios no podemos dar un claro testimonio a Cristo, pero que tenemos que estar, no podemos percibir ese poder si no estamos leyendo las Escrituras. Y es claro, mire, hay claro ahí en Hechos, capítulo 8, por favor, en Hechos, capítulo 8, lo que me está diciendo prácticamente en el versículo, Hechos 1:8, por favor. Okay. ¿Están conmigo? ¿Ya lo tienen todos? Amén. 1:8, mire, pero recibiréis, que dice, ¿qué vas a recibir? O que poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para ellos, ¿ok? Cuando vino el poder, cuando vino el día de Pentecostés, vino el poder sobre 120 personas. Fueron convertidos 3,000. Solo cuando vino el poder del Espíritu Santo. Cayó sobre esos 120 y testificaron. Hoy en día, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando nosotros recibimos a Cristo como su Señor y su Salvador. Él nos bautiza en el Espíritu Santo. Cristo nos bautiza a cada uno de nosotros. Entonces, tenemos razón ahí lo que dice en Juan. No hay razón para que el creyente tropiece, bajo ningún punto de vista. No hay razón para que tú estés tropezando, porque realmente si estás leyendo las Escrituras, las Escrituras te ayudan a tener una comprensión del conocimiento de lo que Dios quiere que sepas. 16:1, que dice, estas cosas os he hablado, me refiero del Evangelio de Juan, 16:1, Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis que tropiezo. Aquí hay algo muy importante y quiero que sí verifiquemos. Cuando el mundo atiza, esta palabra creo que no la sabemos qué quiere decir atiza. ¿Hay alguien que sepa qué quiere decir atiza? Ya nos metimos a problemas. Bueno, cuando el mundo atiza, la palabra atiza quiere decir remover el fuego para que arda más, si quiere verlo así. O fuego, o horno. También discordia, También discordia es lo que está diciendo. Entonces, cuando el mundo atiza, el fuego de la persecución, va a haber serios problemas. ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Está conmigo? Amén. Pero, si nosotros regresamos a Juan capítulo 13, versículo 19, nos dice claramente, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Qué tremendo. Cuando suceda, creáis que yo soy. Ese es en Juan capítulo 13, versículo 19. Pero el 14, 29 también nos dice claramente, y ahora os lo he dicho, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Vamos a ser perseguidos o no vamos a ser perseguidos? Todo el tiempo vamos a ser perseguidos. Desde el Señor les advirtió a sus discípulos de antemano todas estas cosas. Todavía más, dice, no deben de tropezar cuando esta persecución brote en esos egoísmos, brota de los dirigentes. Todo el tiempo eso va a brotar, y esto ya lo sabemos desde lo que estamos leyendo la Biblia, que esos dirigentes religiosos que condenaron al Señor Jesucristo, que no tenían ni un solo pecado, esos dirigentes religiosos en realidad piensan que están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios.
Ese es el problema. Yo no sé si me explico, pero la palabra muchas veces dice, están sirviendo a Dios, pero no están sirviendo a Dios. Pablo, Saulo, antes de Pablo, y le cambiaron el nombre por Saulo, perseguía a la iglesia, ¿o no es cierto? En el libro de Hechos, capítulo 9, nos dice a nosotros que él perseguía a la iglesia, pensando que que estaba sirviendo a Dios, pero él pensaba en su propia religión. Tenga mucho cuidado, ¿okay? Como cristiano, no piense si está haciendo algunas cosas, está sirviendo a Dios y está perjudicando a la iglesia. No sé si me explico. Hay algo. ¿Se recuerdan David? David no mató a Saúl. ¿Por qué razón no lo mató? Porque era el ungido de Dios. Pero hubo una batalla tremenda, por eso es que necesito que lea la escritura. Si no lea la escritura no va a entender ni papa. Okay. Si el que ha leído la escritura sabe de lo que estoy hablando, y por eso yo, tanto a los de video, lean su Biblia en el amor de Cristo. Una gran batalla, y mueren los hijos de Saúl. Jonatán, muere Saúl, y viene corriendo uno que escapa, y escapa con la corona, y escapa con la espada de Saúl, y le va a informar al rey, y él venía a servir a su rey. Servir, venía bien contento, ¿no? Y se presenta delante de él. ¿Y qué sucede? Le dice, el rey me pidió que lo matara. Y se puso y lo mató. Y le dijo, con tu misma boca yo te juzgo. ¿Y qué pasó? Lo mató. Pero ¿qué pensó este siervo? Que estaba haciendo un bien, cuando estaba haciendo un mal. Hay más. Pero David lloró por una persona. En Samuel. Y se me viene ahorita porque el libro de Samuel, muchas veces esos nombres, dice uno, esos nombres lo aburren a uno, hombre, tantos nombres, ¿verdad? Y cuando dices tú que de aquí este y el otro, y bueno, David es proclamado como rey. Pero lo que sucede en segunda de Samuel, si yo le menciono a David, ya todos lo conocemos, ¿o no es cierto? Pero el problema ahí en el capítulo 2 hay un problema grande. David es proclamado como rey de Judá. ¿Ok? Y Saúl prácticamente muere. Y entonces hay una guerra prácticamente entre Judá y el resto de las tribus, si quiere verlo así. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Amén. Entonces en el capítulo 2, segundo de Samuel, capítulo 2, sale un personaje. Dice, pero Abner, en el capítulo 8, en el capítulo 2, versículo 8, ¿están conmigo? Amén. Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, ¿ok? Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a este lugar, Mahanaim, y le hizo ¿qué? Rey sobre ¿qué? Galad. O sea que prácticamente todo esto, y lo hizo sobre todo Israel, a excepción de Judá. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok, no vamos a leer toda la historia porque nos vamos toda la noche. Pero lo que quiero decir es que
este Abner hizo las paces con David, en pocas palabras. Pero había un problema. Escuchen muy bien esto, pues. Cuando Abner hizo a Isboset, ¿hijo de quién? ¿Están conmigo? Saúl, ¿ok? De Saúl. Lo que quiero decir que, miremos el 2:17. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David, ¿ok? Estaban allí los tres hijos de ¿quién? Sarbia, Joab, Abisai y Asael. ¿Y qué sucede? Este Asael era ligero, ¿de qué? De pies, como una gacela del campo, un corredor tremendo. Y el 19 dice, y siguió Asael, siguió tras quién? Tras Abner. ¿A quién pertenecía Asael? A David. Y el otro, y Abner pertenecía a Saúl, si quiere verlo así. ¿Está conmigo o no? ¿Está conmigo? Amén. Entonces, Asael siguió tras de Abner, sin apartarse ni derecha ni izquierda. Y miró atrás Abner y le dijo, ¿no eres tú? Dice, Asael. Y él respondió, sí, pero siguió. Y le dijo que se apartara, ya sea a la izquierda o a la derecha. Ya en el 26, Abner dio voces. Pero, ¿qué pasó? Le traspasó la lanza. ¿Está conmigo? Entonces hubo un gran problema entre estos tres hermanos. Porque Joab realmente no le pareció que matara a su hermano. No sé si me explico. ¿Están conmigo? Y entonces, para no serle más largo todo esto, Abner viene y hace un pacto, en pocas palabras, con David. Y viene ya en el versículo 6, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, que había tenido Saúl, una concubina, y se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Entonces causó enojo entre este muchacho, a Isboset y Abner. Pero David, para llevarle así en pocas palabras, él quería, él sabía que esto no estaba bueno. Y dijo el otro, soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia en la casa de Saúl tu padre. Y dice, y sus hermanos, y con sus amigos. Así que la cosa siguió. Pero entonces prácticamente Abner lo que hizo fue que hizo un pacto con David. Pero a Joab, de los tres primeros que yo les dije, ¿qué tres primeros les dije yo a usted? Joab, Abisai y Asael. Y Asael fue muerto. Pero vino el 22, por favor, el 3:22, vamos. ¿Están conmigo? Amén. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues les había despedido y les había ido en paz. Pero sucedió que Joab llegó y prácticamente vengó, en pocas palabras, no vamos a seguir más adelante porque se nos va a ir el tiempo, mató a esta persona. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? David lo llora. Puede seguir usted más adelante y lo llora con llanto. Porque él ya le había dado, a pesar de todo, ya había puesto todo Israel para que David reinara en Israel, en las otras tribus, si quiere verlo así. Pero ¿qué sucede? Lea usted, como va a leer toda su Biblia, lo mata. Y David se duele, y ella se duele. Pero después cuando llega, David lo mata.
No sé si me explico. Entonces, por haber matado a Abner, este otro siervo. Okay. Entonces, cuando realmente matan a él pensó que estaba sirviendo exactamente igual el otro que llevó la espada, llevó la corona exactamente igual y lo mató. ¿Por qué? Porque había un pacto. ¿Qué pacto había? A ver, dígame usted, ¿qué pacto había? Pensó que le rendía tributo a Dios, igual que estos escribas, igual que Pablo. ¿Qué pacto había? ¿Se recuerdan? En 1 Samuel hubo un pacto. ¿Entre quién? Entre David y Jonatán. Y le dijo Jonatán, yo te voy a servir. Y un día sabía Jonatán que iban a morir, porque Saúl era necio. Pero le dijo, por favor, le dijo en pocas palabras que cuidara de su descendencia, que le permitiera a su descendencia. Y es exactamente lo que es. Entonces, en el servicio, la palabra que se traduce servicio la tenemos ahí en el capítulo, en Juan, por favor, capítulo 16, versículo 2. ¿Están conmigo? Amén. Os expulsarán de la sinagoga, dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde, ¿qué? Servicio a Dios. Ese es el problema grande de hoy en día. Que rinde servicio a Dios. Quiere decir servicio sacerdotal. Esta afirmación es una buena descripción de Saulo, de Tarso, como les estaba haciendo anteriormente, que pensó que estaba sirviendo a Dios en su afán. Él quería destruir la iglesia, ¿o no fue cierto? Él quería destruir la iglesia. Para terminar, tengo unos versículos que quisiera que fuéramos ligeramente para terminar, por favor, ahí en el libro de Hechos. Pero vamos a ver el versículo 7, por favor, Hechos 7, y vamos a leer el versículo 57, 7:57. Amén. 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 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra ¿quién? Contra él. Qué tremendo. Ya sabe usted el contexto de todo esto, ¿no? Está hablando de Esteban lleno del Espíritu Santo. Pero ellos se taparon. ¿Qué se taparon? Los oídos. El 8:3, hermanos. El 8:3. ¿Están conmigo? Amén. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrebataba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él estaba rindiendo servicio, según él. Muchos piensan que están dando servicio a Dios en las cosas que están haciendo. No, están empeorando las cosas. ¿Están conmigo? Amén. Mire el 22, pero vamos a ver el versículo 3 y 4, 22, de hecho siempre, ¿ok? 3 y 4, ¿están conmigo? Amén. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, dice Pablo, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, escuche, pero era celoso de su religión, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo a este camino, o sea, a los cristianos, la iglesia, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. 26, vamos al 26, pero vamos a ver el 9 y 12 de Hechos. Hechos 26, 9 y 12, por favor. Amén. Del 9 hasta el 12. ¿Están conmigo? Amén. Ok, la palabra del Señor dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dio el voto por Esteban, ¿sí o no? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los esforcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Qué tremendo. Es trágico.
cuando los religiosos persiguen y asesinan en el nombre de Dios, dice. En el nombre de Dios. Hay muchas sectas ahorita. Y termino con esto. En tanto que es cierto que la sangre de los mártires, mira hermano, es la semilla de la iglesia hoy en día. Yo agradezco a Dios de todo corazón, y tú debes de agradecer. ¿Cuántos por llevar el evangelio los han matado? Por llegar el evangelio los han encarcelado. Hace mucho tiempo yo leí un libro de uno que estaba en la cárcel en China, y me quedé con la boca abierta. Con qué gozo él escribe sus libros desde la prisión, igual, parecido a Pablo, y me dejó con la boca abierta. Qué hombre tan entregado, y el mundo espiritual, cómo él glorifica a Dios. Me ha dejado esa persona con la boca abierta. Muchos quisieron en los años 50, quisieron hacer negocios con estos libros y empezaron a cambiar ciertas cosas. Pero hay libros que ya no se encuentran, desgraciadamente. Hay mucho modernismo, cualquiera hace un libro, cualquiera dice que es inspirado. No, es iluminado, la inspiración ya está. Nunca se le puede decir, nunca puede decir una persona, oh, Dios me inspiró para hacer este libro. No, Dios te iluminó para que hagas un cierto libro, es cierto. Pero ya todos hacen libros ahora, cualquiera. Como todos hacen Biblias hoy en día. Entonces, ten mucho cuidado. Cuando la gente nos persigue, pero hay un problema grande, que no te encuentres con estos ejemplos que yo le di bastantes versículos bíblicos con el sentido de que comprendas que estás seguro que realmente sí estás sirviendo a Dios. Yo que estos estaban sirviendo a Dios, según ellos estaban sirviendo a Dios, pero no estaban sirviendo a Dios. Su propósito no era la doctrina de Cristo. ¿A quién estaban sirviendo? A su religión. Amén. Bueno, entonces nos ponemos de pie y vamos a orar. Hermano Adolfo, ¿nos puedes pedir en oración, por favor, y que nos traiga el domingo nuevamente, por favor? Oremos. Amado y Padre Celestial, vengo delante de su presencia, dando gracias, Señor, por habernos traído aquí a su templo, Señor, para poder aprender de su palabra, bendito Padre. Ahora le ruego que nos lleve con bien a nuestros hogares, bendito Señor, cuídenos, protéjanos, y si es su santa y bendita voluntad, tráiganos nuevamente el domingo, Señor, para poder seguir escudriñando su santa y bendita palabra. Gracias por este estudio, Señor, siga dando sabiduría al maestro, al predicador, Señor, y que nosotros vengamos con un corazón abierto, contrito, bendito Señor, para poder recibirle y poder ponerle en práctica. Gracias por todo, y todo esto te lo agradezco en el bendito nombre de mi único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta tarde por su santa palabra que se ha hablado en esta tarde. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con este canto que es ¿qué le dirás? Y después estaremos orando para irnos a nuestros hogares. Tus ojos cerrados desde y a tus
Oremos, bendito Dios, una vez más estamos delante de usted, agradecidos en esta tarde por su palabra que usted nos ha traído en esta tarde. También, Padre, gracias por habernos traído con bien, y también ahora que vamos a salir de su casa, le rogamos, Señor, que nos guarde en el camino cada uno de nosotros, y que podamos llegar bien a nuestros hogares, y también que, si es su santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el domingo aquí a su casa para seguir escuchando de usted, y también a venir a darle las gracias por su misericordia que tiene con nosotros. Gracias una vez más le damos en el nombre de su Hijo Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Dios le bendiga.